y a 2 los mandan a la horca. Él se baja del carro, se va a caminar a la presa, se pone ahí a ver. Pero dice que cuando apenas se está acercando, que él ve algo en el agua. Y dice que algo sobresalía, pero era un animal, pero se le veía así como solamente esta parte para arriba. Eso ya estaba quieto viéndolo. O lo estaba observando a mi tío. Lo estaba acechando. Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros. En esta ocasión será como un piloto. Iniciaremos este podcast, este primer episodio, en donde vamos a iniciar este nuevo formato, el cual pues ya teníamos la inquietud hace tiempo, mi esposa y yo, Yolanda Ávila, mi esposa, yo soy Héctor Castillo, y queríamos empezar algo así para ahondar en los temas o en los relatos que ya hemos subido, que fue con lo que iniciamos en el canal. Entonces, solo que en esos relatos pues no podemos entrar en algunos detalles que nos gustaría cubrir por temas de tiempo, si no se alargaría demasiado el video, y queremos usar este formato para platicar detalles de esos videos y de otro tipo de leyendas, para que sea una plática como más casual, como si estuvieras platicando con cualquier persona, con un amigo, con tu mamá, etcétera, en lugar de algo tan formal como es algo con un guión y algo más inmersivo. Entonces queremos meter este nuevo formato, esperemos que les guste. Y igualmente, si es una plataforma abierta, si tienen algo que quieran compartir con nosotros, una experiencia, una anécdota, sea paranormal o no sea paranormal, pueden compartirla con nosotros a nuestro correo y a nuestro número de WhatsApp, que va a aparecer aquí en la pantalla. Y queremos hablar esta vez, queremos iniciar este episodio con una leyenda, ¿cómo se llama? El lago Leiner. El lago Leiner y una similitud que nos gustó mucho que encontramos con un lago, una presa conocida aquí en Monterrey. Pero primero vamos a platicar un poquito del lago Leiner. Hay un lago que se llama Lake Lanier o algo así, no se metan ahí. Ese pinche lago está maldito, oigan. Es una cantidad endemoniada de gente que se ha muerto ahí. Sí, bueno, el lago Leiner es un lago muy famoso en Estados Unidos. Está en el norte de Atlanta, en Georgia. Es un lago donde van muchas personas, va como 1 millón de personas a vacacionar al año. Entonces, también por lo mismo que hay mucha gente, le atribuyen que por eso hay muchas defunciones. A veces hasta por año hay 20. Pero las personas por 20 decesos. Entonces, pero las personas, por ejemplo, familiares de víctimas, ahondan en la historia del lago y dicen que las personas se deben de poner a investigar un poquito más acerca del pasado que hubo en ese lugar, porque ellos atribuyen a que por eso paranormal pasan ese tipo de situaciones. Primero pues era tierra india, luego vinieron guerras y allí fue escenario en ese lugar, y después con el tiempo se fundó Oscarville, y es como que el condado de Forsyth, creo que se llamaba. Y ahí en Oscarville era una comunidad negra. En 1912 había como, no me acuerdo si 500,000 personas, o sea, pero sí había una buena cantidad de personas viviendo ahí, de personas de color. Luego, en ese mismo tiempo era cuando estaba, verlos de mala manera, tratarlos mal, pagarles mal, o sea, todo eso era cuando estaba en auge. Y muchas veces la comunidad blanca, que se quejaban como que los malos eran, o las personas que estaban mal eran las personas de color, pues las personas de piel blanca hacían que las personas de piel negra tuvieran que huir por seguridad, por resguardar sus vidas. Tenían que huir de donde estaban viviendo, porque se formaban turbas y los expulsaban a base de amenazas o de acciones que hacían. Entonces, en 1912, en septiembre de 1912, empieza el declive el inicio del fin de Oscarville. Es una mujer que está en su casa, una mujer blanca, y cuando llega su esposo le dice, no, es que se acaban de meter a robar a la casa y casi me ataca la persona que estaba aquí, es una persona de color. Y el esposo enfadado se sale con un grupo de amigos y atrapan a 4 personas de color y dicen, fueron ellos. Fue uno de ellos y los demás son conocidos y los encarcelan.
Y en ese inter que se hace una turba de gente de piel blanca y quieren atacar, ir a la comunidad, a Oscarville, atacar a las personas. En ese inter perdón, eso empezó el 5 de septiembre. El 7 de septiembre, para esos días se desaparece una chica llamada May Crow, de 18 años. Esta chica va a visitar a su tía, ya no regresa, salen a buscarla y la encuentran en el bosque, cerca de su casa, y eso también quedaba cerca de Oscarville. Entonces ellos empiezan a buscar y no dicen qué tan cerca, pero según esto, cerca del cuerpo se encontraron un espejo de bolsillo, no mencionan qué tanto. A otro día a la chica se la llevan inconsciente, la chica está herida, se ve que se propasaron con ella y que le hirieron, tiene una herida en el cuello, y se la llevan a su casa inconsciente. Se empieza otra vez a juntar las personas, empiezan a como que a idear qué es lo que van a hacer, y en eso un grupo de jovencitos de piel de color está viéndolos, y ellos se acercan, y la historia dice, la comunidad blanca se acerca al grupo que estaba ahí viendo de piel negra, y entre ellos había un chico que acababa de llegar a la comunidad, y le preguntan a él, ¿este espejo es tuyo? Y él dice sí. Entonces no se dio cuenta que con eso estaba aceptando ya todo. No sabemos bajo qué circunstancias el chavo dijo que sí era de él. Entonces lo apresan a él, a 3 chicos más y a una chica que estaba con ellos. Y ahí empieza, se los llevan a otro lugar porque ahí no tenían como que juzgados tan grandes, se los llevan a otro lugar, en tren, caminando. Hay fotos donde los va siguiendo la gente. Y a 2 los mandan a la horca. A uno de ellos lo sacan de la comisaría, lo cuelgan, y cuando la persona deja de existir, con estos artefactos que hay en muchas casas de Estados Unidos y que son legales, pues le empiezan a tirar ya al cuerpo. Luego ya en juicio mandan a 2 chicos a la horca, que eran primos ellos, los mandan a la horca. Y en el inter de terminar de enjuiciar a los 2 que quedaron, que era la chica y el chico, a ellos la May Crow fallece sin nunca recuperar la conciencia, así que nunca pudo dar testimonio y no había testigos. Aún así los inculpan, y ya no nada más es por el ataque que le hicieron a ella, sino ya porque dejó de existir, eso también se los atribuyeron a ellos. Y a la chica le atribuían que a ella le habían dado una lámpara para que ella lo usara, que esa fue su función. Y los mandan a la horca también, de manera privada. Pero la turba, en la noche del 24 de octubre de 1912, cuando les van a hacer esto, llegan al lugar, queman todo, entonces ya no lo pueden hacer privado, lo tienen que hacer público, y hacen esto enfrente de un montón de personas, que era lo que querían, entiendo yo. Y eso ya fue el 25 de septiembre de 1912, o sea, desde el 7 que empezó esto al 24 ya habían acabado con ellos, y empezó el calvario para toda la comunidad de Oscarville. Empezaron ataques, quemaron la iglesia. No te comenté, o sea, al inicio, cuando empieza todo, al reverendo lo golpean y se los tienen que quitar, casi acaban con él. Los policías los resguardan, van y queman esa iglesia, van y asaltan los lugares, se roban cosas, atacan locales, o sea, hacen muchos destrozos y empiezan a pegar avisos para que las personas se vayan. Entonces, a finales de esto, las personas que tienen como que menos cosas empiezan a agarrar lo poquito que pueden y se van, porque ahí había personas que a lo mejor que tenían menos economía, pero había personas que les iba bien, era un lugar próspero. Entonces, al final de año, estas personas que son un poco más pudientes, que tienen tierra, pagan renta para hacer su agricultura, ellos tienen que terminar vendiendo y venden con pérdidas. Y a finales de ese año, Oscarville se queda solo. Entonces, tiene esos antecedentes ese lugar. Luego, en 1956, llega un grupo de militares, de ingenieros de Estados Unidos, y dicen que en ese lugar quieren hacer un lago. Y les dicen que les van a pagar las tierras. No se preocupen, les vamos a pagar bien, pónganle precio. Pero había poca gente todavía no se 500 familias. Todavía quedaban 500 familias para ¿Cuántos eran antes, cuando la comunidad era buena?
creo que en un censo decían que había como 300 niños en un censo anterior a 1912, sí. O sea, nada más de niños estaban inscritos en la escuela de piel de color. Entonces llega este cuerpo de ingenieros de la Marina, dice que va a ser el lago, que les van a pagar las tierras, y ellos decían, pues tenemos que vender, no es si quieres, tenemos que venderlo, pero dime tú qué precio le pones a la tierra que ha cuidado mi familia, que aquí han nacido mis hijos, aquí están enterrados mis familiares, o sea, este es mi entorno, lo que conozco, dime qué precio le pongo. Entonces, el precio obviamente les dieran lo que les dieran, no valía lo que sentimentalmente para ellos significaba. Les ayudan a reubicar graneros y cosas, todo lo que se podía reubicar lo reubicaron. Y había aproximadamente 20 cementerios. Todas las familias que reclamaron sus lápidas fueron reubicadas. Pero un soldado sí mencionaba que lo más probable es que muchas lápidas ya ni siquiera fueran visibles y muchos cuerpos se hayan quedado ahí porque no había familias que los reclamaran. Entonces, si ellas cierran esto, se llena el lago que pasa por medio del río Chattahoochee. Entonces, también era para evitar que hubiera inundaciones. O sea, en las inundaciones, energía, proporcionarles agua, y también con el tiempo se vuelve recreativo. Ya en 1956 se crea esta presa. Las personas literalmente vieron cómo se hundía lo que ellos conocían, y ahí empieza el lago. Esos son los antecedentes de todo lo que ha pasado en esa tierra. Entonces, las personas que han tenido víctimas, que han perdido familiares en ese lago, es a lo que se referían. Mira la historia de este lago. O sea, es una historia de mucho conflicto, tristeza, impotencia. Entonces, aquí no es un lugar para venir a recrearse. Eso fue en 1956. Disculpen ustedes. Eso fue en 1956 cuando se inaugura el lago. 2 años después, en 1958, o sea, 2 años después de que se inaugura el lago, en una noche, que creo que fue el 16 de abril de 1958, ellas están en una gasolinera, se retiran sin pagar a gran velocidad y es la última vez que las ven con vida. Desaparecen, no las encuentran, y al cabo de 1 año encuentran a una mujer flotando y no tiene manos y le faltan dedos de los pies y tiene un vestido azul. Después de la desaparición de ellas el 16 de abril, Delia May, que tenía 22 años, se empezó a aparecer por el lago. Se le atribuye que era ella por el tipo de vestimenta que tenía el fantasma. Traía un vestido azul, pero lo que les extrañaba era que era una mujer que se veía, traía un vestido azul y se miraba como perdida, desesperada, una persona desorientada que está buscando algo. Lo que les extrañaba era que porque el fantasma no tenía manos. Entonces, al año encuentran este cuerpo con ese vestido y dicen, probablemente es ella. Todo el mundo lo pensaba, pero oficialmente no se pudo poner en la lápida. La lápida permaneció sin nombre hasta 1994, que tienen que hacer unas reparaciones, drenan el lago, y al lado del puente que ellas al lado del puente que iban a reparar se encuentran un Ford Sedan. Y allí está una mujer, los restos todavía de una mujer que era Susie Roberts, y ella y ahí empieza a recabar lo que sucedió esa noche, ¿no? Ellas se van sin pagar a toda velocidad, cruzan el puente del lago Lanier, se salen del puente, caen al agua y fallecen. Y entonces fue como ellas dejaron de existir.
Y entonces de Susie Roberts pues nunca se ha sabido que ella se aparezca o que haya alguna situación, pero de Delia Parker sí, es a la que se le atribuye que es su fantasma el que se encuentra ahí. Luego el otro avistamiento extraño es que han visto un bagre que es del tamaño de un Volkswagen, que es un escarabajo. De un escarabajo, un auto tipo escarabajo. Un bocho para México, pero para los demás países es un escarabajo. Aquí vamos a poner la foto de qué auto hablamos para que sepan qué auto es exactamente, para que dimensionen el animal que dice que se aparece. Que se ve. Que se ve. De ahí hay un buzo que él muchas veces ha hecho inmersión en ese lago. No es algo de una sola ocasión, es un testimonio de esto que hace frecuentemente. Le ha pasado en varias ocasiones. Él menciona que cuando estás ahí adentro del lago y extiendes una mano, puedes sentir una mano o un pie, pero estos no se mueven, o sea, están estáticos. Entonces se supone que pues no debe de haber nada ahí. Sí. Ahora, hay criminólogos que han mencionado, que he visto en otros podcasts, que cuando un cuerpo está debajo del agua, tú lo quieres tocar, el cuerpo se deshace, o sea, porque ya está. Tú lo puedes ver intacto, pero el momento en que lo tocas. Era una señora que mencionaba de una mujer que le tocan, el señor donde la va a agarrar es del vientre, y el vientre y salen camarones y así, o sea, y se deshizo apenas donde lo iba. Salen animales de adentro. Sí. Okay. Entonces, y creo que no tenía mucho que había pasado, entonces no puede estar algo sólido en el agua. Y es lo que él siente, o sea, que él ha sentido eso, que estira la mano, toca y se siente un pie, una mano, y que eso no se mueve. Entonces no es normal que se sienta algo así. Que había mencionado, ¿no? Que son de 1994 al 2023 iban más de 200 defunciones. Se ha llegado a registrar más de 20 al año. Los visitan 1 millón al año, pero aún así no deja de ser muchas. Sí. Pero si tienen lugares, como era una ciudad o era un pueblo, pues hay estructuras. También mencionaban que se escucha la campana en la noche, que han escuchado la campana de la iglesia, pero que decían, eso es imposible, no se puede porque la iglesia no tiene campana. Pero se ha escuchado en el lago la campana de la iglesia. Pero ¿cómo lo escuchan? O sea, cuando meten abajo la cabeza abajo del agua. Creo que está en el lago y se escucha donde está repiqueteando. Sí. Pero pues esa iglesia ni siquiera tiene la campana. Fue de las cosas que se reubicaron. Sí. Entonces, eso. Y de las víctimas, pues muchos han mencionado, o sea, si tú te pones a buscar acerca de las víctimas, ha habido, uno fue por descarga eléctrica, algunos porque se les abriría el bote, porque como hay estructuras abajo, hay estructuras abajo, o hay unos que se llaman tocones, que son los troncos a la mitad. Entonces esos tocones también pueden ocasionar algún daño. Hay otros yates hundidos, hay puertos que están deteriorados, o sea, hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta cuando vas a ese lago. Sí. Pero de las personas que han caído al agua o que estaban nadando, dicen, es que estaban nadando bien, era una persona que sabía nadar y de repente empezó de repente se sumergió, o de repente empezó a gritar que lo ayudáramos. Había uno que era la chica, era un adolescente creo, y le tocó ver a su hermanito. Se cae el niño al agua y lo dice que de repente salió y que le dijo ayúdame, y se volvió a hundir, como si lo hubieran jalado, y que ella se quedó en shock y la gente que estaba alrededor no fue capaz de ayudarle porque se sintieron igual en shock, invadidos del miedo de lo que estaba pasando. Y mencionan mucho eso, que pareciera, o sea, pues testimonios de diferentes familiares, de diferentes víctimas, y dicen, es que pareciera que lo hubieran agarrado de los pies. Entonces por eso dicen, investiguen el lago, porque los fantasmas de ahí están reclamando algo, o sea, están enojados por lo que pasó. Sí. Y esa es la creencia de la gente que acude. Es curioso preguntar, Naya, no salían así en lo que investigaste que si fueran puros blancos los que han perecido, o me llegó a llamar la atención O sea, no hay ese dato, ¿verdad? A lo mejor podrías investigar y lo van a esconder, no lo van a decir.
Habría que estar buscando como que la lista de pero- víctimas, porque sí mencionaba, por ejemplo, en un artículo decía, este año encontraron el cuerpo de una persona de 60 años, o sea, y en el transcurso del 2023. Todavía no se acabó el 2023 y ya, ya había varias defunciones. Ok, o sea, siguen pasando. No, Sigue pasando. Ajá, todos los años. Todos los años pasa, o sea. Ok, Ujú. muy bien. Y está interesante. Bueno, y pues las decíamos similitudes con lo que es la presa aquí en Nuevo León. La presa tenemos, bueno, hay varias presas, pero la que queremos hablar ahorita es la que está más cerca de la ciudad de aquí de Monterrey, la presa La Boca, que está al sur, por Santiago, Nuevo León. Y esa presa pues es muy conocida aquí de la ciudad, de nosotros, y se visita muy seguido. Y tiene muchas leyendas. Entre ellas, bueno, antes que entrar en las leyendas, pues de hecho se construyó, se creó casi en la misma década, sí, en la misma década. En los Empezó 50s. a construirse en el 50 y algo y se acabó de construir en el 60 y tantos, pero Empezaron similar, nada más que pues digo, aquí los recursos son menores, allá acabaron antes, pero ya aparte aquella presa, la presa allá en Atlanta, en Estados Unidos, es muchísimo más grande. O sea, esta presa es pequeñita comparada. Aquí les pongo un gráfico para que más o menos vean, se hagan la idea de los tamaños. Pero tiene muchas leyendas. Y esta pues es una presa que se construyó igual como allá, que antes era ahí un pueblo y estaba hundido, entonces como la geografía se prestaba y están los cerros alrededor, pues ahí, cada que llovía pues el agua se juntaba, entonces a la gente que estaba ahí pues seguro pasó igual que allá, la reubicaron. ujú. Y las estructuras que se quedaron ahí de casas, iglesias y todo, pues ahí se quedaron y seguramente si había cementerios, pues a lo mejor a algunos se les llegó a pasar alguna tumba, porque pues hay tumbas más viejas, entonces ahí ese ambiente como paranormal se presta porque pues ahí todo lo que ya se había vivido ahí en esa época, incluso más atrás, o sea, incluso muchísimo más tiempo atrás, pudo vivir generaciones y generaciones de gente, Ujú. igualito que en el caso que platicaste del lago Leiner. Ujú. De hecho, si alguien conoce un poco más de información y me puede confirmar o desmentir, tengo entendido que ahí era también cultivo, creo que ahí sembraban, y ahí sí vi en lo que estuve buscando, que lo que se ve en las fotos cuando se seca el río, la presa es una posada, creo que le decían, pero tengo entendido que era algo familiar. Okay. Y yo recuerdo, al menos que me esté equivocando de presa de aquí en Nuevo León, pero yo recuerdo que llegaba a mencionar que decían que se escuchaba la iglesia. Por eso ahorita que me acordé me llamó la atención, porque era algo que ya había escuchado yo de niña, pero de una presa de aquí. Okay. Y tengo entendido que en la presa de La Boca, cuando se secó, se veía una iglesia. Sí, en una noticia Sí, ¿verdad? se veía como que el campanario, se veía la punta. No Ujú. se veía toda, pero sí se veía de tanto que el año pasado hubo una sequía, bueno, ahorita también hay sequía, pero el año pasado llegó a niveles críticos, no, incluso llegó a niveles en las que ya ni siquiera podían Se sacar el veía el agua. piso. Ajá, y está toda vacía, y se llegaron a salir cosas de las estructuras. Y por eso empezaron a salir cosas. Por ejemplo, también salió una La cueva. una cueva que estuvo sumergida durante 50 años, el tiempo que ha estado más 60, 70 años, y salió ahora por la sequía, y un explorador, una persona pues, que hace exploración, fue a documentar y salió en noticias, y en su documentación pues sale ahí imágenes de donde la gente iba y escribía cosas ahí, de la misma gente del pueblo. Bueno, Iba y ahí dejaba ahí, y pues ahí está el vestigio de que aquí había un pueblo, y esa cueva pues la usaban para... creo que se llama Freddy, el Ajá. chico. A lo mejor me equivoco, porque no me había tocado ver su canal, está en Facebook. Okay. No sé si también está en YouTube, pero estaba en Facebook. Y él se metió a explorar Ujú. y empiezan a caminar por la cueva, y dice que probablemente los nombres y las cosas que están ahí eran de trabajadores de la mina. Ah, Porque eso era una mina y tiene estructuras, dice, esto parece una mina, ujú. por el tipo de estructuras que tiene. Lo raro, lo que le llamó la atención a él, es que llega un punto en el que la mina tiene un final. Ujú.
y se ve, pero no es un final natural. Está obstruido ese túnel. Tiene una pared lisa que se ve como, no sé si es erosión, pero pareciera como si fueran varios cubos que fueron poniendo ahí. No sé. Y se hizo la pared. Entonces él decía, a lo mejor es por las casas que están arriba. A lo mejor, o que le hayan sellado esa cueva cuando Por pusieron la seguridad. presa, para que no se vaciara, digo, porque pues el agua se iba a salir. A donde se iba. Pudiera ser también. Y bueno, y también las leyendas que hay en torno a esa presa. Bueno, obviamente, pues como es una presa y está entre muchos cerros, todo el agua va y cuando llueve acá en la sierra, en las montañas alrededor, pues el agua baja y a la presa y se junta. Y esa bajada pues es por ríos y arroyos que hay ahí alrededor. Y en uno de esos arroyos, en uno de esos ríos, yo le encontré una leyenda que, bueno, no tanto leyenda, o sea, sí es algo bueno, sí es leyenda porque lo empezaron a comentar de boca a boca, o sea, son historias que pasan de familia en familia, cuando se sientan a comer y empiezan a platicar de cosas de terror y salen esas historias. Y en esta historia dice que en esos ríos, ese arroyo que alimenta la presa, hay una zona que estaba como si fuera una alberca natural, porque pues era un lugar hasta donde se echaban clavados, o sea, estaba hondo. Y en ese lugar también recuerdo que decían que ahí guardaban unas embarcaciones que usan en la presa. En la presa pues era ahí también como turístico y hay embarcaciones y te subes y te van a llevar la vuelta y cosas así. Entonces de lo grande que era esta embarcación, pues ahí las guardaban, ahí estaba guardada y todavía había espacio. Entonces en una de esas ocasiones había gente ahí de los mismos lugareños de Santiago, Nuevo León. Estaban pasando un rato en un fin de semana y los huerquillos echándose clavados, los niños. Y en una de esas uno de los huerquillos de repente le avienta un clavado al agua y pasan 1, 2, 3 minutos y no sale. Y pues ya las mamás, la gente ya empieza en pánico a ver, oye, el niño no sale, o sea, ¿qué onda? Ya están a punto de aventarse y el niño sale al agua. Pero el niño sale sale lastimado, sale ensangrentado, sale con llagas y hablando, digo, hasta ahí pues, cualquiera podría pensar de que no, pues no, se lastimó al aventarse. Al aventarse o algo. Pero al salir, aparte que ya tenía todas esas lastimaduras, pues sale hablando un dialecto raro. O sea, sale hablando algo que no debía hablar, que es un niño que no debía saber de eso. Que no conocía el idioma. Ajá, sí. Y con eso pues ahí te quedas de que, pues ¿qué le pasó? O sea, no tendría por qué salir hablando así un niño, simplemente pues sale, está lastimado, se lo llevan al hospital y ya, y no. O sea, ¿por qué? Ajá. Sí. Porque sí es riesgoso aventarse a un río sin saber. Sin conocer. Mi abuelo siempre decía, te aventas a un río, no sabes qué tan hondo está, te atoras en las ramas o en algo que hay en el fondo, y quién te ve. Dice, nadie te puede sacar. Mi abuelo siempre decía eso acerca de meterse al río a partes profundas, sobre todo si es un río que no conoces. Y muchas veces conociendo, mi tía platicaba que estaban ahí en el río que estaba cerca de su casa. Estaba mi mamá con las hermanas de mi papá cuando todavía no eran amigas, todavía no eran cuñadas. Y ella se avienta, una de las hermanas de mi papá se avienta al río y no sale. Y se empiezan a preocupar porque ella no salía. Y dice que apenas iban a empezar, como eran personas que desde niños nadaban, pues era como que, ¿por qué no sale? Se está aguantando la respiración, o se está jugando una broma. Cuando se empiezan a preocupar y que apenas se van a meter a ver, ella sale. Pero sale normal. Entonces dijo, ay no, es que me atoré así, o sea, pero no sale desesperada buscando aire, sale platicando, no, estaba atorada y no me podía salir. Entonces pasa el tiempo y mi mamá le platica ya de adulta, dice, oye, nunca entendí qué pasó. Dice, yo me aventé, dijo, y estábamos frente a una peñita, dijo, yo me aviento y cuando salí, dijo, me pasé de distancia, salí después y salí directo a la peñita. Dijo, esa piedra está hueca. Entonces yo fui y me atoré y ya no me podía salir. Lo bueno era que el agua no cubría todo ese espacio de la piedra. Dijo que entonces ella estaba intentando zafarse, pero todo el tiempo tenía oxígeno. Si no, hubiera sido algo mucho más impactante para ellos, algo más de miedo. No tenía la ventaja de que tenía oxígeno, pero eran personas que tenían años nadando ahí, o sea, le pasó algo que ella desconocía, que la piedra tenía un hueco. Sí.
Sí, y luego también comentaste una vez, creo que me acuerdo que dijiste que tu abuelo llegaba a cruzar el pueblo cuando estaba antes de la presa, ¿no? Antes de la presa. Yo tengo entendido que mi abuelo pasaba por ahí. Pasaba caminando. No en la camioneta. Bueno, o sea, pero... Sí, porque era cuando iban de visita, Ajá. tengo entendido que cruzaban con la camioneta por ahí. Ya, ok. Y era pasada, o sea, algo, es que me lo dijo mi abuela, pero Okay. mi abuela fue la que me platicó. De hecho me dio más detalles, pero ya no me acuerdo, fue hace mucho. Ya. Ah, y luego también, bueno, es que hay ciertas historias que ella me ha platicado que yo me acuerdo, y luego hay otras historias que le han platicado a ella y yo ni me acuerdo, entonces como que uno está hablando en unas cosas y otro está hablando en otras cosas, entonces pues ahí, pero le voy a preguntar porque es una historia que yo me sé, que ella también se sabe, pero no se acuerda ahorita, que es la de tu tío que fue allá a la presa. Sí. Ajá. Bueno, ellos les gustaba mucho ir a la presa. Ellos les gustaba mucho ir para el sur. Entonces, dentro de esas visitas a familiares o a pasearse, les gustaba ir a la presa. Pero el tío tenía esta peculiaridad de que siempre que llegaban, él directamente se bajaba y se iba a la orilla a ver la presa. O sea, todos los demás se bajaban, se estiraban, se ponían a platicar, bajaban cosas. Él no, él bajaba y se ponía a ver la presa. Y ya después empezaba a platicar con los demás. Pero siempre llegaba directo a eso. Entonces, en la última ocasión que lo hizo, él se baja del carro, se va a caminar a la presa, se pone ahí a ver. Pero dice que cuando apenas se está acercando, que él ve algo en el agua. Y dice que algo sobresalía, pero era un animal, pero se le veía así como solamente esta parte para arriba. Y no recuerdo si era así como una especie de víbora muy grande o como una especie de cocodrilo. O sea, era una piel de animal. Como y los ojos, como, sí. Sí, no me acuerdo que si era como víbora muy grande o qué, o sea, pero se miraba el animal, nada más esta parte y los ojos enormes. Lo que más le impactó a mi tío, dice, cuando él va caminando y hace contacto visual con eso ya estaba quieto viéndolo. O sea, eso lo estaba cazando, lo estaba observando a mi tío. Lo estaba acechando. Sí. O sea, eso ya se había dado cuenta que ellos llegaron, que él se estaba acercando y eso lo estaba observando. Cuando mi tío hace contacto visual con eso, que eso fue lo que más le impactó a él, eso se sumergió y se fue. Entonces por eso a mi tío le dio pues miedo, no le gustó y dijo, no vuelvo a acercarme a la presa. Y iba, pero no se acercaba para nada a la orilla. Pero él contaba mucho eso y pues lo teníamos muy pues es que salen conocidos, o sea, lo das por válido, por verdadero. Ajá. Pero aparte ves en el cambio, sí, que la persona ya no se quiso acercar a hacer lo habitual, que era acercarse a la orilla de la presa. Pudiera ser que hasta a lo mejor algún animal, por ejemplo una víbora, que tiene un montón de peces para alimentarse de ellos, que no hay depredadores, que no tiene otros animales por los cuales pelear territorio, pues pueden crecer mucho y más de lo normal y durar más de lo normal. No vamos muy lejos. Lolo nada más duerme y come como está de panzo. Nuestro gato no tiene ni un año y es un monote y gordote pachón. Porque no hay no hay de quien cuidarse, no hay con quien compita, o sea. Ajá, sí. Está gordo, entonces pudiera ser un animal así que no tiene otro animal por cual competir o del cual cuidarse, hay comida en abundancia. O sea, a lo mejor es un animal que creció mucho. Ajá. Y había también esta historia en la presa, ¿no? Que las personas que decían es que él sabía nadar y que parecía que algo lo había atrapado y ya no salió. Sí. Entonces pudiera ser que les tocara pasar por donde había, igual a lo mejor que como en el lago Lanier, alguna estructura, algunas plantas o algún animal. Sí. Volviendo al tema de las cuevas, que este chavo que hace exploración, ¿cómo dijiste que se llama? Creo que se llama Freddy. Freddy, ok. Encontraron esa cueva y aquí específicamente ahí en la Presa de la Boca, pues hay una cueva conocida, al menos aquí en la región, la cueva de los murciélagos.
les voy a poner una foto aquí, ahorita que aquí la van a estar viendo. Es una cueva que está prácticamente a espaldas de la presa La Boca, una carretera que pasa por atrás de la presa y atraviesa el cerro. Y es una cueva muy grande, muy alta. Y obviamente por el nombre, pues es porque hay muchos murciélagos ahí adentro, y de hecho la cueva está clausurada, no se puede entrar porque creo que han tenido en el pasado... Es una cueva que era una mina, entonces pudiera haber huecos por donde eran respiraderos, que era lo que se acostumbraba en las minas. Probablemente esta mina también tenía respiraderos y puede haber accidentes. Sí. Y luego es una cueva en la que te puedes perder porque dicen que tiene muchas salidas. Había personas que dicen que incluso creo que por la mina podías cruzar y llegar a Villa de Santiago. Entonces no sé qué tan cierto sea esto, porque pues no hay quien la explore porque es una cueva llena de murciélagos y el guano pues es tóxico. Sí. Sí, y bueno, y está la leyenda de que ahí una persona, Agapito Treviño, la leyenda de Agapito Treviño, que era un bandolero que vivió en los 1800, finales de 1800, no recuerdo exactamente, pero bueno, era una persona que era un bandolero, que era cuando era Monterrey, que era andar a caballo, que eran haciendas, que eran ranchos. Y esta persona era como el Robin Hood mexicano, o el Robin Hood de aquí del noreste, porque pues realmente asaltaba gente de dinero, gente rica, y iba y le regalaba lo que sacaba a la gente pobre, a la gente humilde. Y tenía, obviamente como un bandolero, pues es una persona que no nada más roba y se queda todo el dinero y lo guarda en su lugar, ¿no? O sea, tenía sus lugares, sus lugares donde tenía escondido dinero en diferentes puntos, pues si llegaban a capturarlo, pues no perder todo porque lo tenían en un solo lugar. Entonces lo dispersaba en varias partes, y uno de esos lugares era la cueva de los murciélagos, que se tiene la creencia que en esa cueva nadie ha encontrado nada aún, pero dicen que ahí dentro está el tesoro de este bandolero. Y también existe, bueno, esto ya es más los historiadores dicen que también en el Cerro de la Silla, el que está aquí justo en la ciudad de Monterrey, enfrente, ahí también hay una cueva, que igual Agapito ahí escondió dinero, solo que pues ahí las opiniones difieren entre unas y otras, pero la más conocida para todos aquí en la región pues es la de la cueva de los murciélagos. Nació en 1929 y fue en 1854. Nació en 1829 y fue fusilado en 1854. 1829, que será como menos de 30 años solamente. Sí, no era muy joven, creo que era de 20 y algo. 26 años creo, algo así. 54, ¿te dije cuándo nació? 1829. 29, 54, son 30, son 24, 25 años. Sí. Murió joven, pero y también era un bandolero muy hábil, porque dicen que lo tuvieron encerrado en 2 prisiones y en las 2 escapó, inclusive en una que era trabajando aquí en el Cerro del Obispado haciendo construcción, no me acuerdo qué exactamente, pero era en el Cerro del Obispado aquí dentro de la ciudad, y lo tenían amatado con grilletes y se escapaba, o sea, se les pelaba la ley, y porque pues, o sea, era una persona muy hábil, muy escurridiza. Creo que fue en esa, o sea, va con grilletes, es una zona en la que hay muchas espinas. Ya ves que aquí hay árboles que se les llama uñas de gato, y están los cactus y los nopales, ávilas. Sí. Entonces era un lugar que en el que se salió todo arañado, pero aparte iba descalzo. Híjole, no, de dolor. Ok. Sí, y luego también la que encontramos, que tenían escondido dinero, dicen, en una casa, abajo de una casa. Ah, sí, viene un comentario, no sé qué tan corroborado esto, a lo mejor habría que ver mención de algún historiador, pero se decía en un comentario que él tenía una pareja en una de las colonias que están por el Parque Tolteca, o sea que esto no es muy lejos del Cerro de la Silla. Como que ponen mucho centro de las historias, como el Parque La Pastora, donde estaba el teleférico, como que de ahí parten de esa parte del Cerro de la Silla hacia los lados.
Entonces se dice que en una de esas colonias es que están cerca del Parque Tolteca, por si quieren buscarlo, cerca de ahí, él tenía una pareja, era una mujer, y ella vendía comida. Creo que tenía una cazuela y la lumbre estaba en el piso, y que ahí vendía, creo que chicharrones. Entonces la mujer vendía, eso se dedicaba nada más, le decían, creo que era chicharronera. Y él iba y se quedaba con ella. Cuando pasa esto de 1854 que lo fusilan, ella sigue haciendo su negocio. No se veía que él lo hubiera beneficiado económicamente. Ella seguía en esta situación. Pero al cabo del tiempo, ella reubica ella reubica como que el asador donde tiene el fuego y el fogón, la cazuela, solo reubica porque en ese cuarto va a poner un piso. Empiezan a escarbar por todo el cuarto para empezar a poner ese piso, y justo donde estaba el fogón se encuentra dinero. Entonces como que para él fue si la historia es cierta, para él fue el lugar ideal, porque ¿quién iba a buscar ahí? Si en el día había lumbre, en la noche ya estaba dormida, o sea, no había un momento para buscar. Probablemente, si esto es cierto, él buscó un momento en el que ella estuviera dormida para hacer esto, escarbar justo donde ella nunca se lo hubiera imaginado. Sí. Se hubiera imaginado buscar. Y que pues la mujer empezó a mejorar económicamente. No me acuerdo si hasta se fueron o siguieron ahí, pero él se empezó a ir muy bien económicamente, y pues la gente sabía que era por esta situación, porque habían encontrado dinero de él. Sí, de la noche a la mañana, y que era alguien conocido de él, pues, o sea, de algún lado tenía que salir eso, o sea, no iba a ser nada más porque sí. Como la historia de los viejitos, que ellos sí mantenían un perfil bajo. Ellos mantenían un perfil bajo. Era un matrimonio de viejitos. Se dice que es una historia conocida entre no muy conocida, porque es una historia como familiar. Y no se divulgó, a lo mejor también yo creo que por respeto. Era un joven en ese tiempo, anda por el río, empieza a caminar hacia el lado del Cerro de la Silla, y se encuentra con una señora de edad mayor que está sola, y a él le llama la atención porque pues se le hace peligroso que una señora tan grande esté sola ahí en el monte. Dice, probablemente vino a cortar chile, a buscar plantas, pero está sola. Y entonces que él se empezó a preocupar, y que él quería ir a preguntarle, creo que si estaba bien. Pero cuando la señora se da cuenta que él está ahí cerca, la señora empieza a chiflar. Y sale el señor más de arriba, el esposo, es una persona también de la misma edad de ella, sale con un asno y empieza a bajar y se van. Y él se le hizo raro. Pasa el tiempo, ya ni se acordaba, y le volvió a pasar. Se encuentra la mujer, y cuando la mujer lo ve, la mujer chifla y el señor sale. Dijo, nunca podía entender de dónde salía el señor. Es como si el señor tuviera su manera de taparse con cosas para que no lo vieran. Entonces él pensaba que por ahí había doblones o monedas de oro, joyas, algo había ahí. Y este matrimonio, para no peligrar, no se llevaban todo. Se iban, tomaban solamente lo que necesitaban, subsistían con eso, y cuando les volvía a hacer falta volvían a ir. Y pues este chico no dijo nada, porque pues como que era una manera de exponerlo. Eran unos viejitos que se sustentaban con eso, pues no quiso él exponerlos, o no sé, o sea, no esta historia la contó hasta muchísimos años después, ya que era un adulto. Sí. También ahí, digo, esa anécdota de los viejitos, pues hablando de los tesoros de Agapito Treviño, podríamos decir que pues no sabemos, igual podría ser no tener ninguna relación con lo que él escondió, esta persona, o Agapito Treviño escondió, pero digo, pues está en el Cerro de la Silla, o sea, está en una zona que él frecuentaba, una zona que pues él pasaba por ahí, que iba para Guadalupe, con esta persona, la novia que tenía. Y luego él vivía ahí cerca, él nació cerca de ahí, ¿no? La hacienda de los Lermas. Los Remates, perdón, sí, la hacienda de los Lermas es aquí cerquita. Pero no, sí, los Remates es allá en Monterrey, entonces pues podría ser, con esos viejitos que encontraron eso, algo sacaban de ahí. Algo sacaban, pudiera ser algo de alguien que ocultó algo de la hacienda, o algo de algún bandolero. También en el canal tenemos una historia, fue de las primeras,
que subimos, que trata de, si buscan la miniatura, si buscan el video, es el charro negro del puente Sillar. Tiene un nombre similar, ustedes búsquenlo como puente de Sillar o el charro negro y les va a aparecer y el video. Y el video trata sobre es una anécdota que trata que en uno del... Bueno, es que esta historia ya no la sabemos los dos, pero yo soy teflón, como dije, ella es teflón en algunas cosas, yo soy en otras, siento que ella se la va a saber mejor. Entonces, si yo les empiezo a decir, a lo mejor les he hecho mentiras, a lo mejor que se los platique ella. Era un familiar, estaba igual joven, y venía la noche de, no sé, del cine, de ver a alguien. Viene caminando, pero tomemos en cuenta que en ese tiempo las calles eran de tierra. Las avenidas grandes de ahora de Monterrey era un camino de tierra y no había autos como ahora, o sea, a las 500 pasaba un carro. Entonces, él viene solamente alusado con la luz de la luna y cuando va a llegar a su casa había por un lado de la casa pasaba No sé qué, pero que es como una cuenca natural. Sí, para regar cultivos. Por ahí cuando va llegando para pasar a la casa podría rodear y pasar por la calle o podía cruzar un puente. Era más rápido cruzar por el puente y este puente era para cruzar una acequia, que es un camino como un canal que hacía la gente para que pasara el agua. Entonces, el agua para los cultivos. Entonces esa persona va a pasar por ahí y en medio del camino se encuentra un charro que está de pie en medio del camino, o sea, parado en plan de no pasas por aquí. Y que él cuando va caminando se asusta porque ve una persona muy decidida, lo impone. Y él entonces lo que hace es, bueno, no cruzo el puente, sigo derecho. Y que cuando continúa caminando, él continúa caminando y más adelante, del otro lado de la acequia todavía, pero ya le queda muy cerca la casa de un hermano de él, un hermano mayor. Entonces él empieza a hablar y el hermano lo escucha, se levanta, ya estaban dormidos, digo que si era tarde porque ya estaban hasta dormidos. Se levanta el hermano, abre la ventana y le dice, ¿qué pasó? Le dice, quiero pasar por el sillar, pero hay un charro y no me deja pasar. Y le dice, un charro, sí, ¿qué te dice? No, nada, está parado, no se mueve. Dijo, ni siquiera se hace a un lado, no me acuerdo si había intentado pasar y que esta persona ni siquiera se movía para un lado. Y dice, no me deja pasar, o sea, está ahí en medio. En la noche. En la noche. Entonces le dice, ve, camina al sillar. Dijo, yo te voy a encontrar por este lado. Dijo, tú ve, dijo, ahí voy yo para allá. Este tío enojado porque pues, ¿quién no te va a dejar entrar a tu casa? Entonces, este tío enojado va y el hermano mayor va a buscarlo, para encontrarlo al otro lado del puente. Y cuando llegan los dos, cada uno al lado del puente, que es un puente chico, se logran ver, no hay nada. Ya no había nadie. Entonces dice, no, pues ya no está, no, pues vente, ya gracias por ayudarme, se despiden y ya cada quien se va a su casa. Así lo dejaron, no hablaron más. Pero en ese puente de Sillar, pasado muchos años, que ya se había tapado esta sequía, se había tapado el puente, se había construido encima, este mismo tío que vio al charro le dice a mi abuelo, dice, oye papá, yo me acuerdo que cuando yo era niño a veces andábamos jugando por abajo del sillar, en la sequía, yo andaba por ahí corriendo, y dijo, si tú te fijabas en la orilla del puente, donde empezaba el puente, y si había un huequito, y si te asomabas no se veía nada. Perdón, pensé que no se escuchaba. Y si tú te asomabas, decía, no se miraba nada de luz, pero sí como que se alcanzaba a percibir que estaba hueco. Entonces este tío, mi abuelito, perdón, le decía, me hubieras dicho, porque a lo mejor ahí, como era un puente, a lo mejor ahí enterraron dinero. O pensaba yo a una persona, porque pues eso decía, ¿no? ¿Quieres que un puente dure? Decían en esa época, ¿quieres que un puente dure? Pon un pilar de carne y hueso.
avienta un chalán al colador. Sí. Sí. También hablando de los tesoros, tenemos una anécdota familiar, bueno, una anécdota de mi familia, de parte de la familia de mi abuela, que en paz descanse. En esa historia, mi tatarabuela, ella tiene donde ellas vivían se aparecía una persona, había una aparición, un fantasma, y este fantasma pues había ruidos. Había ruidos, como cadenas y esas cosas. Es que les digo, o sea, yo sí me sé la historia, pero yo para grabarme cosas soy batalla. A lo que yo entiendo, era como una parte de una casona, porque decían que estaban los cuartos alineados, que enfrente estaba el patio central. No sé si la casa de ellos era toda la casona o solamente una sección, como en muchas se hizo después en tiempo después, que las casonas las dividían en fracciones. Pero era un terreno grande, suelen ser angostos pero de tiras largas. Sí. Entonces, que había varios cuartos, y en la noche decían no salimos porque en el patio se escucha que andan arrastrando cadenas, que arrastran muebles, y nos da miedo salir. Y ya no era como que un hermano o un familiar creyera escucharse, ya eran todos los familiares escuchando esto, y ya todos encerrándose, que a partir de tal hora todos encerrados, nadie sale. Entonces la tatarabuela ve esto y dice, ¿por qué se están encerrando? Y dice, no, pues porque escuchamos ruido. Ah, no, a mí no, yo me encargo de eso. Y que se empieza a escuchar en la noche las cadenas, los muebles que se mueven, y todos encerrados porque tienen miedo. Y la tatarabuela, que era la mayor de la familia, que a ver, ¿quién está aquí molestando a mi familia? No nos dejas dormir, tienes a mi gente asustada. Y yo tengo entendido que le empezó a reclamar. ¿Y qué quieres? Le decía, ¿qué es lo que se dice que no debes de hacer? No, lo que se dice que debes de hacer. Al revés, disculpen. Se dice que tú no debes de tener miedo, y que le debes de decir qué quieres, qué necesitas. Si te puedo ayudar, te voy a ayudar, pero ya depende que te diga que eso no te puedo ayudar. O sea, vete, si es un ente que no sea bueno. Pero que si es un ente que a lo mejor te pide, como en este caso, que ella le dice qué quieres, qué necesitas, porque estás molestando, y le dice que él era un doctor, le da el nombre completo. Dijo, yo era el dueño de esta casa, era un doctor, y necesito que dé pendiente de hacer una manda. Por eso tenía esa manda cierta, como que decía la Virgen de Guadalupe o qué santo. Tenía esta manda pendiente, y él no podía descansar por esa manda que tenía pendiente. Entonces le dice que si ella dijo, bueno, yo hago la manda por ti, pero vas a dejar de molestar. Sí, yo, que esto le contesta que sí, que si le cumple la manda, él es lo único que necesita, él se puede ir a descansar y no va a volver a molestar. Y que además le dice, te voy a decir dónde escondí mis posesiones. Entonces ya la señora va, le hace la manda, le hace las misas que él pide, y cuando termina el doctor se le vuelve a aparecer y le dice, escarba aquí, ahí están todo lo que era mío, y dice, ahora es tuyo. Y cuando él escarba, pues, cuando ella escarba, lo escarban los familiares, encuentran un baúl con lo que era del señor, y de ahí pues ellos empezaron a sustentarse, a mejorar económicamente. Sí. Me llama la atención cómo era mi tatarabuelo. O sea, que no, aquí no, yo estoy todo en mi casa, aquí no, nadie me va a sacar ni nadie me va a asustar. Y vienen tronas así. La gente de antes era más... Sí, no tengan miedo, estás en tu casa. O sea, eran muchas veces dicen, es que eran muy creyentes de esas cosas, que era parte de la ignorancia y todo. Sí, pero en su ignorancia, si así lo quieres ver, eran personas que iban y buscaban qué era, y indagaban, rezaban, o con sus métodos, o corriéndolos, o con maldiciones. Cada quien tenía su manera de hacer las cosas, pero eran personas entronas, sin miedo, que creían en eso, pero no decían, es que es el chamuco, y me escondo, y me persino y se acabó. No, lo enfrentaban. ¿Cuántas historias no hay de
mi abuelito se peleó con el diablo, o sea, Sí, se agarró machetados en el cerro con el diablo, sí. porque son personas que creían en eso, pero no tenían miedo. Ajá, exactamente. Ah, Y ahora nada más ahí ven una figura y es que se parece al chamuco y ¡ay, corren! Salen corriendo. Pues, sí. Porque ya nos tienen bien quemados, bien trabajados con tanta película de terror que ya, o sea, en vez de sensibilizarte, ya te sensibilizan de que ¡ay, soy yo algo! Y ya sales corriendo, te tapas Sí, pues. abajo de las sábanas. Y ya antes pues no tenían eso, la gente pues se divertía con el periódico, se divertía Pues jugando dice- al ajedrez y cosas mucho más tradicionales que lo que hacemos ahora. Pues dice mi mamá que cuando empezaron a salir las películas del santo que iban caminando, dice, pues ya veníamos del cine, no sé si se bajaban del camión o qué, pero que empezaban a caminar y vuelvo a lo mismo, eran montes sin luminarias. Dice que iban con miedo, que por los ruidos y todo, porque habían visto el santo contra las momias. Sí, ya la película El Exorcista pues fue algo muy... Sí, fue un parteaguas de que pues ya está saliendo ya con oxígeno y paramédico y pues ya está cañón, o sea. Sí. Pero, sí, bueno, regresándolo a la anécdota de mi tatarabuelo, pues así, eso fue lo que pasó, esa es la historia familiar. Bueno, ahí estamos comiendo pizzas y sale aquí el logo, ellos no nos patrocinan, nada que ver, son simplemente fue una tontería que pasó hace rato. Yo trabajo de repartidor, ando en moto y pues tuve ahí una ponchadura y pues me tocó pagar esto porque pues no le cumplí al cliente, obviamente. Y es una historia que queremos abordar y va de la mano con la temática del canal, porque no solamente queremos, como ya he mencionado varias veces, no solamente queremos hablar de historias paranormales, o sea, es que toda historia de terror aquí puede entrar, ya sea porque, bueno, obviamente cualquier cosa paranormal, o una historia de terror, por ejemplo, ovnis. no, bueno, sí, también cosas de aliens y extraterrestres también, Uh-huh. o historias muy casuales de terror, o sea, por ejemplo, fuimos de viaje en carretera y se nos quedó tirada la camioneta y nos pasaron tantas babosadas. Eso también, si quieren Sí, compartirlo. o sea, pánico de acontecimientos reales, de... Sí, bueno, sí. O otra que ha sido sonada, por ejemplo, en las noticias, ves de que no, hombre, se metieron a mi casa y la estoy pagando todavía y ay, cómo batallé, y eso también, o sea, si quieren platicarnos esa. De hecho, yo tengo una historia de cuando trabajaba hace varios años de Uber, y me tocó entrar a un barrio bien mala muerte y a mero me asaltaban y andando en carro. Entonces, esa está en el canal, la pueden ver si gustan darse una vuelta, el link va a estar en la descripción. O también es otra historia a lo que quería llegar. Bueno, yo soy ingeniero en sistemas. Te preguntarán, ¿qué haces repartiendo? No, pues, ¿desde tiempo libre? No, desde tiempo completo. Bueno, de tiempo completo temporalmente, obviamente. Pasa que, pues, o sea, es una historia que voy a tratar, que voy a platicar con ustedes del por qué estoy en esta porque este situación, cambio. Porque este cambio tan drástico. Pero, comenten, díganos si realmente les interesaría una historia, que habláramos en un episodio completo sobre esto y que diera detalles. Si les interesa, pues con mucho gusto lo preparamos y les platico toda mi anécdota de terror que tengo por esta situación en la que yo ando de repartidor cuando soy ingeniero en sistemas. Un último detalle que les va a llamar la atención. Esto lo estamos grabando a las 4 de la mañana, 3 de la mañana empezamos a grabarlo y estamos hablando de cosas de terror y que se nos apareció el chamuco y que pasó esto y el otro, y con total normalidad hablando de estas cosas, cuando hay gente que te dice, no hables de eso hasta ahora, vete a dormir. No, aquí hablamos a la hora que sea, si se necesita. Lo que pasa es que somos papás y las huequillas ya nos dejaron por fin hacer esto, entonces por eso estamos a esta hora en sábado. Esperamos que les haya gustado este episodio. Si tienen más temas que nos quieran compartir, o experiencias, o cualquier tipo de experiencia, nos la pueden mandar a nuestro WhatsApp 8120 18 76 21. Pueden mandarnos un audio con experiencia, pueden escribirla si quieren, o si llegaron a grabar algo de terror, alguna anécdota paranormal, vieron un fantasma, o simplemente vieron algo feo en la calle, no necesariamente paranormal, y tienen video y lo quieren compartir, adelante. También lo pueden hacer a nuestro correo, aquí me bajo por favor, @gmail.com. Estaremos encantados de leer todas sus experiencias. Y bueno, hasta aquí llegó este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse, denle like,
Y Comenten. comenten que si les gustó esto y hasta aquí llegó el episodio. Muchas gracias y buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.